Cayetano Santos Godino cometió su primer crimen a los 9 años de edad, y todos antes de los 16 años. La prensa lo bautizó como el petiso orejudo, como engañaba a sus inocentes víctimas, la furia con que las privaba de la vida, y cómo logró esquivar por años la responsabilidad de los decesos, sus días en la cárcel del fin del mundo, los estudios que le hicieron psicológicos y médicos, y su sospechoso final. Bienvenidos a Historias Cronológicas. Cuando a principios del siglo pasado, los seguidores argentinos del criminólogo italiano Cesare Lombroso se toparon con los rasgos físicos y la sanguinaria serie de crímenes de Cayetano Santos Godino, creyeron haber encontrado al arquetipo perfecto del criminal nato, cuyas características definía el autor de Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. El petiso orejudo, como la prensa bautizó a Godino, las tenía todas. En lo físico, cráneo pequeño, gran órbita ocular, frente hundida, abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza, orejas puntiagudas, el hocico lógico, insensible, impulsivo y carente de remordimientos por sus actos. Pero además de eso, los actos de Cayetano Santos Godino lo ponían en un lugar mucho más siniestro que cualquier otro criminal. Había cometido todos sus crímenes antes de cumplir los 16 años de edad, y todas sus víctimas, que se contaban por lo menos 4 fallecidos y 10 heridos. Entre ellos eran niños, algunos de ellos menores de 2 años. Primero los golpeaba con las manos o una piedra, luego los estrangulaba con una cuerda, y una vez que se encontraban sin signos vitales, les clavaba un clavo en la cabeza. Esa parecía ser su firma. Como si fuera poco, era también piromano. Se le probaron 7 incendios de edificios, en los cuales salieron en los diarios y revistas de la época. Las 2 primeras décadas del siglo XX no escatimaban adjetivos para calificarlo. Lo llamaban bestia, hiena, monstruo, inhumano, degenerado, repugnante, fiera, abominable. Nunca hasta entonces jueces, policías, criminólogos y psiquiatras se habían topado con un caso como el del petiso orejudo. No solo era el primer criminal en serie registrado en la historia criminal de la Argentina, quien terminaba infantes. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires el 31 de octubre de 1896. Era hijo de Fiore y Lucía Godino, un matrimonio de calabreses llegados a Buenos Aires en 1884. El mundo le resultó de entrada un lugar hostil a Cayetano. Casi fallece en el parto, y tuvo siempre una salud endeble, quizás agravada por el ambiente del hogar en que iba creciendo. Su padre era alcohólico y con síntomas de demencia, provocados por una sífilis contraída años antes. Golpeaba a su madre constantemente, y muchas veces el pequeño Cayetano recibía su parte. También lo golpeaba a su hermano mayor, Antonio, otro joven torturado que, además, sufría frecuentes ataques de epilepsia. En sus primeros años, Cayetano estuvo varias veces al borde del deceso debido a una enfermedad estomacal, probablemente una enteritis maltratada por los médicos. Apenas tuvo la edad suficiente, buscó la calle para escapar del infernal ambiente de su casa. A los 5 años ya vagaba por Almagro y Parque Patricios, que por entonces era un arrabal de Buenos Aires, donde todavía había baldíos y quintas de descanso, pero crecían los conventillos poblados de personas venidos del interior e inmigrantes. Sin embargo, a él lo echaron varias veces de la escuela por su rendimiento casi nulo. Parecía no entender nada y su comportamiento era violento. A Cayetano le faltaba un mes para cumplir los 8 años de edad cuando cometió su primer crimen, una agresión que no terminó en privación de la vida por casualidad. El 28 de septiembre de 1904, encontró en la calle de Miguel de Paola a un infante de 2 años y lo llevó engañado hasta un baldío cercano, donde lo golpeó y lo arrojó sobre un montón de espinas. Lo estaba golpeando nuevamente cuando los gritos de la pequeña víctima alertaron a un policía que pasaba por ahí y los llevó a los dos a la comisaría. Como se trataba de 2 menores de edad, la policía buscó a sus madres y se los entregó sin averiguar nada.
Unos meses más tarde, Cayetano volvió a las andadas con el mismo modus operandi. Engañó a Ana Neri, una menor de tan solo 1 año y medio de edad, que vivía en la misma cuadra de su casa, y la llevó a un baldío, donde la tiró al piso y le golpeó la cabeza con una piedra. Por segunda vez, pasó un casual policía, evitó que terminara con ella. El agente devolvió a la niña a sus padres y llevó a Cayetano a la comisaría, pero esa misma noche estaba de regreso en su casa. Lo único que hizo el comisario fue mandar a buscar a la madre de Cayetano para que se lo llevara. El 29 de marzo de 1906, Cayetano, de tan solo 9 años de edad, tuvo finalmente éxito en sus intentos de privación de la vida, pero esta vez nadie se enteró. La maniobra fue la misma. Invitó a jugar a María Rosa Feis, de tan solo 3 años de edad, y la llevó hasta otro terreno baldío, donde intentó estrangularla. La pequeña todavía respiraba cuando la enterró en una zanja y la tapó con latas, pero la policía nunca conectó con la desaparición de María Rosa, denunciada por sus desesperados padres, con el menor al que habían descubierto golpeando a otros infantes en un baldío. Si se sabe de su fallecimiento, es porque años después el propio Petiso Orejudo le confesó e indicó el lugar donde la había enterrado a la policía. Sin embargo, el cuerpo nunca fue recuperado, porque ya no había allí un baldío y una zanja, sino que se levantaba un edificio de 2 pisos. Fiore Godino no sabía cómo sacarse de encima a su hijo problemático, de cuyo comportamiento en la calle se quejaban todos los vecinos. El 5 de abril de 1906, menos de una semana después de que Cayetano terminara a María Rosa, sin ser descubierto, el hombre lo encontró golpeando a sus gallinas. Sin más lo llevó hasta la comisaría del barrio. El texto de la denuncia del padre contra su hijo todavía se conserva, y es la siguiente. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año de 1906, compareció una persona ante el infrascripto comisario de investigaciones, el que previo juramento en que legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal, dijo llamarse Fiore Godino, ser una persona italiana, de 42 años de edad, con 18 años de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre, 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultado que molesta a todos los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera, con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura, se ratificó y firmó Francisco Laguarda, comisario, Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaldía Segunda División a disposición del señor jefe de policía. Cayetano fue a parar a un reformatorio, pero 2 meses más tarde estaba de vuelta en su casa. Para entonces su hermano mayor Antonio vive siempre en un estado inconveniente, como su padre, y no tiene mejor idea que compartir la botella de ginebra que compra diariamente con su hermano Cayetano. El alcohol parece contribuir a la violencia que anida en Cayetano. Sigue agrediendo con gritos a los vecinos, y cuando estos se quejan a sus padres, se toma revancha tirando piedras a sus casas. El 9 de septiembre de 1908, encontró jugando en la calle a Severino González Calo, un menor de 2 años de edad, y lo llevó hasta una bodega cercana, donde lo introdujo sin ser visto. Alzó al menor en sus brazos y lo metió en una pileta para caballos, donde intentó ahogarlo. Los ruidos alertaron al dueño de la bodega, Zacarías Caviglia, que corrió y sacó a Severino del agua. Ante la mirada de Cayetano, cuando le preguntó qué estaba haciendo ahí con ese menor, el Petiso Orejudo le contestó que intentaba sacarlo de la pileta porque había visto una mujer vestida de negro, a la que luego describiría con lujo de detalles a la policía, tirando al infante al agua. Caviglia llevó a los 2 chicos a la comisaría, donde los 2 años que tenía Severino salvaron a Cayetano. El niño no pudo explicar lo que había pasado, y el Petiso Orejudo repitió su historia, pero esta vez agregándole más detalles. Lo hicieron dormir en una celda,
pero al día siguiente lo entregaron a sus padres.